En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Saludos consiervos, amada audiencia. Esta es reflexión número 6. Ahora se me dio la oportunidad de poder estar con ustedes y compartir de un pensamiento breve, algo que ha estado en mi mente, y es sobre actuar y cómo navegarnos cuando la presión o ciertas cosas que nos pueden incomodar, hablando de una atmósfera no tan favorable, especialmente cuando las cosas se encuentran en contra de uno. Quiero más que todo hablar cómo poder y cómo asimilar muy bien nuestra conducta y cómo navegarnos cuando nos encontramos por la espada y la pared. Y cuando alguien se encuentra bajo presión, y hay muchas cosas que podemos nosotros, o hay varias maneras o ejemplos que podemos nosotros utilizar en cuestión del tema que quiero hablar. Pero normalmente cuando alguien se encuentra bajo esa circunstancia donde tiene que accionar inmediatamente o hacer algo en tal hora, en tal momento, sabiendo que el tiempo está en contra uno, hay de aquellos que saben cómo conducirse y cómo navegarse en situaciones tan fuertes y cuando uno siente la presión encima. Pero también hay de aquellos que no fácilmente saben cómo conducirse y a la vez es difícil y cuesta navegarnos o presentar resultados o dar una respuesta inmediata cuando el tiempo no está en favor de uno. Y le digo esto porque hay una anécdota que quiero rápidamente contar con ustedes. Hace algunas semanas atrás tuve el privilegio de participar con algunos pastores en el programa de Escrito Está con mi padre, ya que él es el que conduce y el que contesta las preguntas bíblicas que le hacen en la transmisión en vivo. Y estando en la programación, aparte de que fue una bendición y siempre una linda experiencia de compartir con mi padre y con los otros pastores y consiervos que estaban ahí, al final de la programación, creo que yo, incluso los pastores que habían formado parte de la programación, sentíamos nosotros la presión, sentíamos la atmósfera y especialmente las preguntas que los hermanos hacían durante el segmento radial. Pero al final de la programación, nuestro querido hermano Melvin Chacón, que es uno de los locutores que está en la radio, había mencionado algo muy importante y me quedé con ese pensamiento y quiero también revelárselo a ustedes en esta hora. Y dijo algo que sí me quedó en mi mente, en mi corazón. Y estas fueron sus palabras. Uno puede prepararse, tener el conocimiento, tener todas las herramientas al frente de uno si es posible, pero cuando el momento llega de actuar y cuando sabes de que la presión está en contra tuya, la mente a veces le cuesta contestar, o a veces uno de repente no puede asimilar bien o poner en perspectiva lo que quiere ejecutar. Y no es que uno no sepa contestar las preguntas inmediatas
o no es que uno no tenga el conocimiento enfrente de él, pero cuando uno está bajo presión, a veces cuesta en ese momento buscar dar una respuesta adecuada, una respuesta precisa, pero todo eso viene con la práctica. Pero en fin, sus palabras eran: uno puede tener tanto conocimiento, uno puede saber un poco de todo, pero si no sabes conducirte bajo una atmósfera donde el tiempo está en contra tuya y sientes la presión, uno se queda sin palabras, o uno se queda blank, como decimos, que la mente no puede procesar todo inmediatamente. Entonces a veces nos quedamos sin palabras, o comenzamos a titubear, o comenzamos a desviarnos un poco. No es porque uno no tenga la respuesta, no es porque uno no tenga la información a las preguntas que se hace, en este caso en la programación que estuvimos en Escrito Está, sino uno tiene que aprender cómo mantener la calma, recibir la oxigenación o recibir el oxígeno en su cerebro para mantener la calma y poder saber cómo responder adecuadamente. Entonces sé que le agregué un poco, pero entre ese pensamiento eran las palabras que nuestro querido Melvin Chacón había mencionado después de la programación. Entonces yo me quedé con ese pensamiento y he estado yo meditando por un tiempo sobre esto, y teniendo eso en mente, ya que estamos hablando sobre cómo navegarnos bajo la presión, bajo una intensidad muy fuerte o una atmósfera que probablemente nos incomoda en muchas ocasiones, quiero asociar ese pensamiento y trasladarla al tiempo cuando Jesús fue entregado a las autoridades, en una noche en particular donde la atmósfera no era agradable ni placentera, era muy hostil. Incluso vemos que en este caso Pedro, uno de los discípulos, se levanta en defensa de nuestro Señor Jesucristo y saca la espada, y vemos que le corta la oreja a uno en particular. Pero quiero asociar esto sobre el perfil de Pedro, porque aunque vemos que la Biblia sí menciona en los 4 evangelios que los discípulos se habían dispersado, pero Pedro era uno de los que comenzó a seguir, anduvo atrás de Jesús, sabiendo a dónde los soldados lo iban a llevar. Y en este caso vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 15, que dice: Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera y hizo entrar a Pedro. Y verso 17 dice: entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro. Vea la pregunta que le dicen, pero más que todo quiero que preste atención a la respuesta de Pedro. Pedro contestó, la criada le dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y vea la respuesta de Pedro. Pedro dijo: no lo soy, dijo él. Entonces, usted que conoce la historia, y los que hemos leído los acontecimientos de esto, en fin, vemos que Pedro niega a Jesús no solo una vez, no solo 2 veces, sino 3 veces. Si usted va al versículo 25 de Juan 18, dice: Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y otra vez le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Y vea la respuesta que le dice Pedro: no lo soy.
dijo Pedro, negándolo. Es la segunda vez que ya está negando al Señor Jesús. Y verso 26 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y por tercera vez en el verso 27, Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo. Ahora, quiero detenerme en este pensamiento porque no estamos hablando de una noche cualquiera, sino estamos hablando de una situación bien complicada, de una circunstancia que los discípulos ya habían sido informados por Jesús de que él iba a ser entregado, iba a morir, y algunos de los discípulos quedaron en suspenso. Quizás les incomodó las palabras de Jesús. A tal punto Pedro igual en su audacia dijo, en tratar de, en el buen sentir de proteger al Señor Jesucristo, rehusó o se puso en contra de las palabras del Señor. Pero lo que quiero marcar es que en esa noche en particular era una noche muy significativa. Una noche donde se estaba ya cumpliendo el desarrollo por la cual el Señor fue enviado. Pero a mí lo que me llama la atención era la reacción de Pedro. Porque repito, era una noche muy hostil, muy fuerte. Ya había violencia entre los discípulos, en este caso Pedro con algunos que estaban ahí en el huerto esa noche. Entonces la atmósfera no era placentera ni era lo más favorable para todos aquellos que estaban ahí. Entonces eso me hace a mí ver, me hace entender de que cuando Pedro y los discípulos estaban bajo presión, eso solo revela la misma naturaleza, lo que uno es capaz de cometer, lo que uno es capaz de hacer cuando momentos difíciles le llegan a la vida. También vemos que Jesús, siendo también un profeta legítimo, porque era el único que pudo ejercer los 5 ministerios a su perfección, y en el ministerio profético, en el capítulo 13 de Juan, verso 38, aún Jesús ya anticipaba y declaró lo siguiente a Pedro, diciendo, ¿tu vida darás por mí? Y en verdad te digo, aquí el Señor le soltó la palabra profética de un acontecimiento que iba a venir en la vida de Pedro. Y dijo, en verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Entonces, a los ojos del Señor, esto no iba a ser algo nuevo, ni algo que él no había visto de antemano. El Señor sabía muy bien que Pedro lo iba a negar 3 veces. Pero Pedro, aún en sí, escuchando las palabras del Señor en Juan capítulo 3, todavía Pedro en sí no esperaba que él iba a participar de este cumplimiento profético, a pesar que el Señor ya se lo había dicho en Juan 13, verso 38. Pero mi punto es esto, regresando a lo que quiero desarrollar con ustedes. Cuando alguien se encuentra bajo presión y cuando ven que la atmósfera está muy caliente, muy difícil, ahí solo revela la parte nuestra como seres humanos, donde somos nosotros o nos podemos encontrar en una situación vulnerable a cometer imprudencias, a cometer muchos errores, a cometer cosas que menos pensábamos que íbamos a cometer. Sin embargo, se dan porque es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. No podemos nosotros excluirnos
y no pensar que no vamos a cometer errores en la vida. Entonces Pedro lo niega, lo negó 3 veces. Y en otros evangelios, por ejemplo, en Mateo 26, verso 74 en adelante, dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Aquí está hablando de Pedro. Y dijo: yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Verso 75. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ve la reacción que reporta Mateo en su evangelio. Y saliendo afuera, lloró amargamente. También vemos en Marcos 14, verso 30, que es referente a lo que el evangelio de Juan 13 relata. Marcos 14, verso 30 también dice: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Vemos en el versículo 68 de Marcos 14, pero él lo negó diciendo: ni sé, ni entiende de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Pero vea lo que dice Marcos 14, verso 71 y 72. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien habla. Verso 72. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y la reacción dice que, y se echó a llorar. Lloró amargamente. Ahora, por último, hay otra perspectiva en Lucas 22, verso 60. Leamos lo que dice el evangelio de Lucas. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Verso 61. Yo creo que aquí realmente le conmovió. Aquí fue como una escena muy fuerte, muy dramática para Pedro. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué noche más complicada, más triste para el Señor, sabiendo que Él anticipaba y Él sabía que Pedro, uno de los primeros que Él reclutó para este evangelio, lo iba a negar 3 veces. Pero quiero regresar a la vida de Pedro. Quiero regresar a esa noche, a los acontecimientos que Pedro hizo. Y regresando a lo que acabo de mencionar al inicio de esta conversación. Estamos hablando de una noche muy hostil, muy fuerte, donde los discípulos sintieron la presión. Ahora, de ningún modo quiero yo defender las acciones del discípulo Pedro. De ningún modo estoy para defenderlo, pero sí estoy para revelar de que en escenas difíciles, donde se siente la presión, donde se siente una atmósfera tan fuerte en la cual puede incomodar a cualquier persona, uno es capaz de cometer estas imprudencias. Y nadie se excluye. Y nadie puede sentirse que es un superhéroe y poder triunfar sobre según
obstáculos según lo que la vida le puede lanzar a uno. Y en este caso vemos cómo Pedro en su negación salió destrozado. Uno solo puede pensar, salió avergonzado, se sentía indigno, se sentía lo peor de lo peor. Ponte a pensar, repito, era un hombre que estuvo a la par del Señor por 3 años y medio en su ministerio terrenal. Era de los primeros que fue tomado en cuenta a seguir los pasos del Señor. Y al final vemos que casi a la culminación del ministerio del Señor, Pedro lo nega lo rechazó 3 veces, negándolo con aquellos que lo estaban interrogando. Pongámonos a pensar qué es lo que Pedro estaba sintiendo esa noche. Se sintió como lo más inútil, se sintió como lo más, no sé, estoy tratando de buscar las palabras, no me vienen las palabras, quizás porque ya es de noche, son las 11:21 de la noche, quizás por eso es que no me están llegando las palabras, pero se sintió lo peor de lo peor, lo más vil, lo más despreciado por haber negado al Señor 3 veces. Pero cuando leo este perfil y leo esta historia, ¿cuántos de nosotros no nos podemos relacionar como el apóstol Pedro en cuestión sobre tomando decisiones bajo presión, tomando decisiones cuando las circunstancias alrededor nuestra no son analizadas ni meditadas? ¿Cuántos de nosotros a veces decimos cosas sin pensarlo 2 o 3 veces y de repente se nos sale un disparate, se nos salen unas palabras que no concuerdan con realmente lo que somos en el Señor, lo que realmente hemos llegado a alcanzar en las cosas del Señor? No sé usted, pero yo me puedo identificar como uno de ellos, donde cuando miro mi vida anteriormente, cuando medito por un momento en las decisiones que he tomado en mi pasado, en toda mi vida, algunas han sido buenas decisiones, pero otras han sido malas. Y otras por falta de sabiduría, de conocimiento, de cordura, por no pedir guianza por el Espíritu Santo. Yo he cometido tantas imprudencias. ¿Y cuántos de nosotros podemos relacionarnos con la vida de Pedro? Entonces, después de que Pedro comete esta deshonra y la reacción y todo lo que llegó a su mente, a su corazón, a su espíritu, yo pienso que esa noche Pedro no pudo dormir. ¿Cómo va a poder uno dormir después de haber negado al Señor 3 veces? Después de haber cometido esas imprudencias, humanamente uno se va a sentir lo peor, lo vil, lo más sucio internamente. Estamos hablando quizás Pedro se sintió que había traicionado al Señor. Pero una cosa es la traición que Judas Iscariote cometió, y otra cosa es la negación de Pedro, que creo que las 2 cosas, aunque pueda haber similitud, pero al final es un contraste muy, muy diferente entre el perfil de Judas y el perfil de Pedro. Pero Pedro teniendo ese dolor, teniendo eso en su espíritu después de haber cometido, después de haber negado al Señor, se sintió quizás el hombre más indigno de todo el mundo. Quizás quiero pensar que Pedro dijo: trágame tierra. ¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? ¿Para qué andar si yo acabo de negar al Señor 3 veces? Pero repito, cuando leo la historia de Pedro, Pedro es una representación de muchos de nosotros.
en la cual podemos de una manera simpatizar y entender los actos de este hombre. Sí, era un apóstol, fue llamado como uno de los primeros 12 discípulos que el Señor había reclutado. Era un hombre que tenía la facultad y el poder de reprender espíritus inmundos, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Tenía hermosas facultades que se le había otorgado de parte del Señor Jesucristo. Pero al final del día podemos ver cómo Pedro, siendo un ser humano, es alguien que podemos nosotros identificarnos en cuestión de errores que hemos cometido en la vida. Al igual en la palabra del Señor podemos ver de otros personajes que fueron usados tremendamente por el Señor, pero que también cometieron muchos errores en el transcurso de su desarrollo y de lo que el Señor les pedía a los hombres que Dios utilizó en su tiempo, en su época. Entonces, teniendo este concepto con Pedro, creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con él. ¿Cuántos no hemos llorado amargamente? ¿Cuánto no hemos agachado la cabeza y nos hemos sentido humillados, avergonzados? ¿Cuántos de nosotros nos hemos excluido, nos hemos apartado para no tomar en cuenta ni lidiar con las imprudencias que hemos dicho, que hemos cometido? ¿Cuántos de nosotros no hemos utilizado la lengua para maldecir en vez de bendecir? Yo creo que hay mucho que podemos tocar sobre esto, pero 3 veces le negó al Señor. Entonces tenga esto en mente hoy en esta noche. Y esto ahora me lleva a Juan capítulo 21, donde la palabra del Señor muestra en el versículo 1, leamos el Evangelio de Juan capítulo 21, verso 1, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Verso 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Pero preste atención, verso 3. Vea el pensamiento de Pedro después de haber negado al Señor 3 veces. Y creo que la expresión de Pedro es algo que nosotros podemos entender y nos podemos identificar con este comportamiento de Pedro. Verso 3 dice, o él declara: me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. De repente los otros discípulos dicen: nosotros también vamos contigo. Le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Absolutamente no encontraron nada. Pero aquí es donde quiero yo desmenuzar un poco este versículo que acabo de leer. Pedro dice: me voy a pescar. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿O cómo podemos amplificar un poco este contexto? Pedro se sentía humillado, avergonzado, indigno, no merecedor de seguir al Señor por haber negado al Señor 3 veces. Y cuando uno comete imprudencias o errores en la vida, la reacción normal que a veces viene dentro de nuestro ser interior es regresar a tomar lo que antes habíamos hecho o lo que antes éramos, antes de que el Señor antes que uno ha tenido ese encuentro con el Señor. En otras palabras, regresar al pasado, retomar de nuevo los hábitos de antes, retomar de nuevo todo lo que anteriormente era la vida de uno antes de que el Señor llegara
a reclutarlos. Y Pedro, en otras palabras, está diciendo, voy a regresar al pasado. Voy a regresar a las costumbres de antes. Como que la sensación que le quedó a Pedro, la sensación, todo lo que él había experimentado esa misma noche, le estaba impulsando de regresar a su pasado. Y muchos de nosotros cuando desobedecemos a Dios, cuando cometemos imprudencias o cuando hacemos cosas que no le agradan a Dios, eso es lo primero que uno o lo que la carne o que la parte humana quiere hacer. Voy a regresar a lo de antes, como tratando de olvidar y tratando de no tomar responsabilidad de lo que acaba de acontecer en la vida de uno. Y lamentablemente a veces tenemos esa noción, pensamos de que lo más fácil que uno puede hacer es olvidar las responsabilidades, olvidar los hechos que uno hizo, y lo mejor es regresar al pasado y no tomar responsabilidad de los acontecimientos que recientemente acaban de surgir en la vida de uno. En otras palabras, a veces nuestra humanidad no quiere tomar responsabilidad, no quiere acudir a los hechos, a las declaraciones que uno cometió. Pensamos que esa es la manera más fácil. Por ejemplo, en la humanidad muchos piensan que para resolver sus problemas o para huir de sus problemas y no confrontarlas y no buscar la manera de resolverlas, lamentablemente hay personas que dicen, creo que la única opción que tengo es quitarme la vida, y buscan la manera de suicidarse pensando que eso va a resolver todo, que eso va a aclarar todo y deshacer de todo lo que uno cometió en su vida terrenal y etcétera. Pero eso es una noción falsa, eso es ser irresponsable. Ahora, sé que me extendí un poco, pero cuando escucho que Pedro dice, me voy a pescar, es como que Pedro no quiere tomar responsabilidad porque en él hay vergüenza, en él hay dolor, en él no se siente digno de buscar al Señor después de haberlo negado 3 veces. Y esa actitud se ha manifestado en muchos cristianos en estos tiempos. Piensan de que lo más fácil es mejor regresar a la vida antigua que tenía, regresar a los tiempos de antes. Y cuando regresan a los tiempos de antes, lo que muchos no saben es de que todavía alguien o ellos tarde o temprano van a tener que atender y resolver con los acontecimientos que se dieron en su presente. Porque si eso no se atiende, si eso no se resuelve, eso lo va a perseguir en su presente y hacia su futuro, aunque uno trata de ignorarlo, olvidarse, etc. Pero si uno no lidia, no resuelve con sus imprudencias, eso siempre va a estar ahí. Y lamentablemente eso puede volverse como un aguijón en la vida de uno. Y Pedro, en su parte humana, pues tomó esa actitud. Después de haber seguido al Señor por 3 años y medio, después de haber dejado su empresa y seguirlo por un tiempo, Pedro pensó que esta iba a ser la manera más fácil de poder olvidar sus imprudencias, todo lo que él había cometido esa misma noche. Pero esto me lleva a lo siguiente. De repente el Señor se acerca a Pedro y a los otros discípulos, porque igual los otros discípulos también tenían su historia, ellos también tenían sus luchas, ellos también pues a cierto grado pues sentían esa misma deshonra o vergüenza, humillación que Pedro estaba sintiendo, aunque pues en los 4 evangelios se reporta específicamente la negación de Pedro a Jesús. Pues de repente se acerca al Señor
y acontece el milagro y de repente ellos experimentan la abundancia de los peces. Y en ese mismo capítulo, vayamos unos versículos más adelante. Ahora en el versículo 15 me llama la atención que Jesús le dice, se acerca a Pedro y le dice lo siguiente, vea esto, verso 15. El Evangelio de Juan 21, verso 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Entonces viene la primera pregunta. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Pedro, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle por segunda vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y aquí es donde uno quizás se preguntaría, ¿pero por qué el Señor le contestó o le preguntó 3 veces a Pedro? Y la verdad, pues creo que la respuesta hacia esa pregunta es fácil. La razón por qué el Señor le preguntó 3 veces a Pedro, porque fueron 3 veces que Pedro le negó a Jesús. Fueron 3 veces que Pedro dijo, no, yo no conozco a este hombre. Y por esa razón, cuando Jesús llega con Pedro y se revela a él, ya pues en un estado de gloria, glorificado, el Señor quería asegurarse como de una manera reinstituir a Pedro y quería asegurarse de preguntarle 3 veces si realmente me amas. Esto ya es aquí nomás estoy, uno solo puede pensar si la negación fuera una sola vez, quizás la pregunta ¿me amas? Sería una sola vez. O si Pedro hubiera negado al Señor solo 2 veces, quizás el Señor le hubiera preguntado solo 2 veces, Pedro, ¿me amas? Pero le preguntó 3 veces porque Pedro lo negó 3 veces. Entonces aquí vemos a cierto grado cómo Cristo, conforme a las preguntas que le hace a Pedro, lo reinstituye y el Señor quiere de una manera afirmar realmente su devoción, su compromiso y sobre todo su amor de Pedro hacia la vida del Señor. Y a cierto grado qué bonito saber de que en la tercera pregunta, si le amaba o no, qué manera tan sabia de Pedro poder decir al Señor, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Como que Pedro está entendiendo y recordándole al Señor que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero cuando vi el perfil del apóstol Pedro y ahora viendo lo que dice Juan capítulo 21 de verso 5 al verso 18, solo me hace agradecer a Dios que lo que uno hace en cuestión de las imprudencias que uno comete en la vida, todo eso Dios lo reinvierte para bien. Como diciendo, Pedro, estoy tratando de poner mis palabras, mi pensamiento en orden.
dado a la situación, a la negación que Pedro manifestó que eran 3 veces, Cristo lo cambia para bien, diciéndole la misma pregunta 3 veces si realmente Pedro lo amaba. Entonces, para terminar este pensamiento, si uno se ha preguntado por qué el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro 3 veces si le ama, pues creo que la respuesta está muy claro. Le preguntó 3 veces porque Pedro lo negó 3 veces. Entonces, qué bonito ver cómo la palabra del Señor y estos capítulos, estos versículos, cómo se llevan de la mano, se complementan el uno al otro. Y vemos una linda estructura de cómo el Señor en sí restituye de nuevo a Pedro diciendo, bueno, ahora ya estoy más que seguro y sé que me amas. Y lo desafía y lo dice, pastorea mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Entonces, quería dejarles ese pensamiento, esa reflexión. Creo que es algo que muchos de nosotros nos podemos identificar con el perfil del apóstol Pedro. Claro, era un santo, un hombre que Dios usó poderosamente, aun cuando leemos el libro de los Hechos, los acontecimientos, todo lo que Pedro hizo en su ministerio. Pero al final del día, Pedro, común y corriente como nosotros, es alguien que nosotros podemos identificarnos con. Cometió muchos errores, cometió muchas imprudencias, pero a pesar de todas ellas, fue fiel al Señor y bueno, se le dio la oportunidad de reinstituirse con Él y marchar adelante, seguir adelante, ya no pensando en su pasado, ya no pensando en sus imprudencias, sino seguir a la recta final. Y bueno, les quería dejar este pensamiento. No te desanimes si has cometido muchos errores, pues es parte del aprendizaje, del desarrollo. Somos seres humanos, pero nunca olvides que uno puede ser infiel con Dios, pero Él permanecerá fiel para siempre. Y el Señor no puede negarse a Él a sí mismo. Pero eso nos debe de inspirar, motivar, de echarle más ganas, de obedecer lo más que podamos y de agarrarnos de Él en todo tiempo, porque somos propensos a cometer muchos errores y por eso es importante nunca dejarnos de la mano del Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu y saber que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en nuestras vidas. Que el Señor me lo siga bendiciendo y gracias por haber escuchado y por haber estado en esta reflexión conmigo. Muchas bendiciones a todos ustedes.